Vamos a tomar dos textos en la palabra de Dios. Uno muy conocido, que está en Daniel capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 porque ustedes conocen la historia, hermanos. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Gracias por esta palabra, Señor, y una vez más encomiendo este tiempo al Espíritu Santo, porque Él es esencial, Señor. No queremos oír palabra de hombre, queremos que sea tu Espíritu Santo hablando, revelando una palabra en nuestro corazón. A toda tu iglesia, que la necesitamos, Señor. Espíritu Santo, necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser tocados por tu presencia, Señor. Invade nuestro corazón en este tiempo, Señor. Ilumina nuestro corazón. Bendice nuestro corazón, Señor. Vivifica nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, en estos tiempos. En el nombre de Jesús, gracias. Gloria a Dios. Amén. Hay otro pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quédense con eso, porque no voy a ir ahora a la palabra, simplemente a hacer referencia, ¿verdad? Que aparece en Filipenses 2:2. Ocupaos en vuestra salvación. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En nuestra salvación. Y dice con temor y temblor. O sea, en cierta forma está diciéndonos con responsabilidad que nos ocupemos. Amén. Y hablando de ocuparse, hermanos, el tema que tengo para estar compartiendo con ustedes tiene que ver con una agenda. Yo tengo una agenda acá, y en este caso es del 2022, pero como siempre me queda espacio, uso las agendas. A veces preparo un bosquejo, lo que sea, y anoto muchas cosas en las agendas, ¿verdad? Hace poco terminé una agenda de este tamaño, muy gruesa, muy linda, que me regalaron. Realmente tenía muchísimas hojas y allí fui escribiendo de todo, ¿verdad?, en esa agenda. Ahora, hermanos, en esta hora quiero hablar de una agenda, pero una agenda espiritual. ¿Saben que hay una agenda diabólica? Hay una agenda diabólica que es la agenda del anticristo, donde él planifica en su agenda y usa el sistema de este mundo para ir ejecutando esa agenda, que es una agenda diabólica. Mientras pensaba en esto, hoy en la tarde estuve mirando un dato, hermanos,
En el 2013-2014 se promulgó una ley acá en Uruguay que tiene que ver con la despenalización del aborto, ¿no? Desde que se promulgó esa ley acá en Uruguay hasta este año, 2026, se han efectuado 120.000 abortos. 120.000 abortos. Lo que les quiero decir, hermanos, que la agenda del aborto es una agenda diabólica que pertenece al diablo, al infierno, hermanos, porque es una agenda de muerte, ¿verdad? Es una agenda de muerte. Entonces hay, hermanos, una agenda diabólica que se está cumpliendo en cierta forma, ¿verdad? Y acá lo vemos en Uruguay. Lamentablemente 120 madres que decidieron asesinar a un niño, a un bebé, a una criatura, a una creación de Dios en su vientre. Que se arrepientan porque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Hay una agenda que es diabólica, la Agenda 2030 que hablan también es una agenda del infierno, del anticristo, hermanos, ¿verdad? Pero también hay una agenda mundana, los mundanos tienen su agenda, ¿verdad? Dentro de la agenda mundana, porque si hablamos de la agenda es un lugar donde anotamos cosas interesantes, cosas que no queremos perder de vista, ¿verdad? En la agenda usted anota a veces fechas importantes, aquellas cosas que no debe olvidar, que no quiere olvidar y que no puede olvidar porque son importantes en su agenda, ¿verdad? Ahora, hermanos, en la agenda mundana nunca está Dios. En la agenda mundana nunca está la iglesia. Nosotros preparamos eventos, se congrega la iglesia, se congrega el pueblo, pero en la agenda del mundo están los entretenimientos del mundo, la vida mundana, las distracciones de este mundo, las costumbres de este mundo, y viven en eso. No los podemos juzgar, hermanos, porque es su placer, ¿entienden? Nosotros en algún momento vivimos dentro de esa agenda, ¿verdad? Ahora también hay una agenda, hermanos, que es una agenda carnal. Y ahí sí, hermanos, nos puede tocar a nosotros los creyentes. Porque la Biblia habla de creyentes carnales y habla de creyentes espirituales. Y en algunos estudios que hemos tenido, hermanos, dice la Biblia que el creyente carnal es el que no se sujeta a la palabra de Dios. El creyente carnal es el que no se sujeta a la palabra de Dios. Puede conocer la palabra de Dios, puede estudiar la palabra de Dios, puede escuchar muchas predicaciones y demás, pero en el momento de aplicar eso a su propia vida, ¿verdad?, no lo hace. O sea, no se sujeta a la palabra de Dios. Entonces está sujeto a la carne, es lo que la carne piensa, lo que su carne dice, lo que opina su vida, ¿verdad? O opina su carne, ¿verdad? A mi manera. Por ejemplo, digamos, la Biblia nos dice que debemos perdonar. Hay un mandamiento que debemos perdonar. Jesús nos manda a perdonar. Pero a veces el creyente carnal dice, yo no perdono, no quiero perdonar, no voy a perdonar. La Biblia, por ejemplo, nos manda congregarnos. O más bien dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero sin embargo encontramos mucha gente que se congrega, hermanos, a su manera, a su ritmo, no tiene ningún interés en congregarse, en crecer, en obedecer en cierta forma a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a veces su agenda es más carnal que espiritual. Pero en esta hora, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos o tengamos una agenda espiritual. Dios quiere que tengamos una agenda espiritual. Amén. Aleluya. Y aquí, hermanos, tomando en referencia un poquito al profeta Daniel, una de las cosas, hermanos, que entra en la agenda espiritual del creyente, si nosotros, hermanos, queremos ser personas espirituales, creyentes espirituales,
hay un elemento fundamental, hermanos, que es la disciplina de vivir por fe. Amén. Amén. Nosotros tenemos que practicar la disciplina de vivir por fe. En Daniel encontramos, ya en el capítulo 1, Daniel dice que él, hermanos, determinó en su corazón, ¿verdad?, vivir por fe. Que ahí entraba a agradar al Señor, ¿verdad?, seguir a Cristo, la oración y otras cosas más. Amén. Pero la disciplina de vivir por fe tiene que estar en la agenda. El creyente necesita vivir por fe. Para vivir por fe necesita alimentar esa fe. Que esa fe crezca porque, hermanos, la disciplina habla de un compromiso serio. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nos vamos a ocupar en nuestra salvación si no tenemos fe? Si no practicamos la fe, si no hay una disciplina de fe, ¿verdad? Esa fe tiene que ser una fe bíblica, una fe basada en la palabra de Dios. No es decir yo tengo fe en Dios, o yo tengo fe a mi manera, o yo creo tanto en Dios, pero luego no obedecerle, luego no seguirle, luego no servirle ni adorarle siquiera. Entonces eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es la fe de Daniel. Él asumió un compromiso, hermanos, espiritual. Él asumió un compromiso delante de Dios de ser fiel. Dice que la gente buscó por todos lados encontrar algo, una falla en Daniel. Bajo presión, ¿verdad? Bajo presión, bajo amenaza de muerte, en un lugar donde él no pertenecía porque realmente él estaba en Babilonia ahí, como extranjero. O sea, realmente había una presión sobre Daniel, pero dice que Daniel era fiel, dice la palabra. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta. Un hombre santo, un hombre puro, un hombre íntegro, un hombre que realmente tomó en serio el compromiso de mantener la fe y ocuparse en su salvación, en la salvación. Amén. En la fe. Es una fe, hermanos, que tiene que dar fruto. La disciplina de vivir por fe, hermanos, tiene que dar fruto porque Dios nos ha llamado a nosotros a dar fruto. Amén. Dice que por su fruto los conoceréis. El fruto tiene mucho que ver también con ese cambio de vida, con esa transformación de vida, ¿verdad?, que experimenta el creyente, hermanos. Después también tiene que ver con esa fe que va a crecer y que va a madurar. Amén. La disciplina de fe, hermanos, la disciplina de vivir por fe, es una disciplina que nos compromete, que nos lleva a crecer esa fe, a madurar, a mejorar la fe, a no tener una fe estancada de hace años que no produce ni un cambio, sino una fe viva, una fe que nos hace crecer, que nos hace mejorar, que vemos en nosotros mismos una transformación dada por el Señor, por el Espíritu Santo, porque nosotros le permitimos. Porque si nosotros no queremos y no permitimos, hermano, Dios no va a entrar, Dios no se va a meter, Dios no va a forzar nada, porque somos libres. Nosotros no estamos obligados a nada, hermanos, pero si queremos rendirnos delante del Señor y humillarnos, vamos a ir creciendo en fe. Nuestra fe va a ir madurando, se va haciendo cada vez más fuerte, y esa es una disciplina de vivir por fe. Amén. O sea, yo no puedo decir, bueno, hasta acá no necesito más. Claro, hermanos, necesito más cada día del Señor. Necesito humillarme más, volverme más, entregar más mi vida al Señor y conocerle cada día más. Amén. Tiene que ser una fe práctica. Amén. Yo tengo que practicar esa fe en acción. O sea, si yo tengo fe, tengo que practicarla. Amén.
Si yo tengo fe, yo tengo que aplicar la palabra y practicarla. Por ejemplo, como decía al principio, perdonar. Si alguien me ofendió, tengo que perdonar. Es practicar la fe, entre muchas otras cosas más. Pero también, hermanos, aquí resalta mucho en Daniel la disciplina de la oración. Queremos tener una agenda espiritual. Hay algo que también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que tiene que haber una disciplina de la oración. El creyente tiene que orar. El creyente tiene que ser una persona de oración, constantemente de oración. En toda la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos, ¿verdad?, que nos exhortan. El mismo Jesús dice que por la mañana temprano y por la noche, dice que tenía su tiempo de oración a Dios y que se apartaba a lugares solitarios para estar a solas con Dios constantemente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Y la oración en secreto, después Dios la recompensa en público. Pero dice la Biblia que aquí Daniel, hermanos, cuando supo, el versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ayer escuché esta palabra de un predicador y algo de lo que estoy predicando en esta hora es algo que rescaté de un predicador que nos gustó mucho ayer. Fuimos a una reunión ahí de la pastoral, ¿verdad? Y algo importante, hermanos, dice que Daniel, dice que después cuando se enteró de esa amenaza y del edicto y todo lo que había, que él no podía orar a otro Dios, ¿verdad?, que no fuera el paganismo allí, ¿verdad? Dice que abrió las ventanas como siempre y que daba a Jerusalén, allí se arrodillaba 3 veces al día. ¿Qué hizo en ese momento de amenaza, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Daniel en un momento donde había amenaza y presión? La presión puede venir de diferentes lugares. Puede ser una presión de familia, una presión de finanzas, una presión de salud, una presión emocional. Puede ser una presión de cualquier lado que te pueda afectar. Pero dice Daniel aquí tenía una presión, una amenaza de muerte, hermanos. O sea, no era poca cosa. ¿Cuál es la presión que tenemos los creyentes acá en Uruguay hoy en día? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos aquí en Uruguay en este día? Las únicas amenazas que tenemos es que hoy está frío, ¿verdad? Que es mejor quedarse en la casa, ¿verdad? En un lugar bien cómodo. Es difícil a veces salir de la comodidad, salir de la cueva, ¿verdad? Pero dice que Daniel, en medio de esa amenaza de muerte, hermanos, porque iban a ser echados, ¿dónde? En el foso de los leones. Vaya amenaza, hermanos. Dice que él se arrodilló y oraba a Dios. Amén. Pero lo más importante acá que dice que oraba a Dios como lo solía hacer antes. A Daniel no le importó las amenazas, él fue a orar a Dios. Qué bueno que también en medio de las amenazas, hermanos, vayamos a orar a Dios. Amén. Pero no solamente cuando hay amenazas, sino como lo solíamos hacer siempre o antes. O sea, Daniel tenía una disciplina de oración, una rutina de oración. Él oraba 3 veces al día. Y era un hombre ocupado, ¿verdad? Pero él oraba 3 veces al día. Entonces, hermanos, queremos tener una agenda espiritual o carnal. El carnal dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que solucionar lo otro, y se olvida que tiene que orar. El creyente carnal, hermano, el que tiene una agenda carnal, no piensa nunca en orar. Lo que piensa es en solucionar su problema, en tratar de salir y con su propia fuerza solucionar su problema. No tiene tiempo para orar. El creyente que no tiene tiempo para orar, la Biblia dice, la Biblia no, en cierta forma sí lo dice, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero dice que si el diablo puede robarte el tiempo de oración, ha logrado destruirte.
Entonces, cuán importante es la disciplina de la oración. Y aquí vemos en Daniel, hermanos, que él siguió su rutina de oración. Hay amenaza, claro que sí, hay problemas, hay situaciones difíciles. Yo voy a orar, voy a buscar, voy a adorar, voy a implorar el favor del Señor. Dios es un Dios de misericordia. Él tiene solución, Él tiene recursos, Él tiene respuesta, Él tiene milagro. Sus milagros están vigentes. Y Él es el único que puede cerrar la boca de los leones. Pero tiene que haber disciplina de oración. Tiene que haber un tiempo cada día de oración. No importa lo que esté pasando, no importa si tengo mucho tiempo, poco tiempo. Daniel no negoció su tiempo de oración. No vendió, no lo entregó al diablo su tiempo de oración. Se lo consagró a Dios. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempo que tenemos que tener una agenda espiritual. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una agenda espiritual. Este mundo se cae a pedazos, pero la iglesia tiene oportunidad, hermano. La iglesia tiene todo para levantarse y afrontar lo que sea, porque la iglesia está cubierta en la presencia del Señor y amparada en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Pero hay que tener una agenda espiritual. Me tiene que preocupar más lo espiritual. Me tiene que preocupar más la salvación. Me tengo que ocupar en la salvación. Es un mandamiento: ocupaos de vuestra salvación con temor, dice, y temblor. ¡Aleluya! Daniel era constante en las buenas y en las malas. O sea, no esperemos que venga el problema para orar. Si Daniel hubiese esperado que viniera la amenaza para orar, probablemente se hubiera confundido y se hubiera desesperado. Pero él tenía una práctica de oración, un hábito de oración, él tenía un compromiso de oración, una disciplina de oración. Entonces, cuando vino la batalla, cuando vinieron los leones, cuando vinieron las amenazas, él siguió adorando a Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Seguimos adorando a Dios. ¿Qué pasa cuando la cosa está difícil? Seguimos adorando a Dios. Seguimos buscando el rostro del Señor. Si es así, es porque tenemos una rutina de oración, de búsqueda, de gracia de Dios cada día. El presentarse delante de Dios con oración y ruego cada día, hermanos, es dependencia. Es decir, Señor, yo te necesito. Señor, no puedo sin ti. Tú vas delante mío, Señor, haciendo la obra. Señor, yo no puedo, Señor, pero tú vas delante mío. Y Dios tiene cosas resueltas ya. Allí adelante el Señor ya tiene cosas resueltas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu finanza. Pero nosotros tenemos que depender de Dios. Amén. Una disciplina de oración. Gloria a Dios. ¿En qué redundó? Dice que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. Es necesario tener ese espíritu superior, hermanos. Amén. Es más, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Cree? Amén. Mayor, entonces, hermanos, tenemos potencia dentro de nosotros. Amén. Tenemos fuego, tenemos unción, tenemos pasión, tenemos amor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. También, hermanos, en nuestra agenda espiritual tiene que haber una disciplina de amar o de amor. Una disciplina de amor. Hay mandamientos. Dios nos ha mandado amar. Por todos lados encontramos en la Biblia que Dios es un Dios de amor. Y dice que yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, que nada soy. Amén. Entonces tiene que haber en nosotros una disciplina de amor. Amar a Dios en primer lugar, dice la palabra. El primer mandamiento. Amar a Dios. Si nosotros queremos tener una agenda espiritual, es más, necesitamos tener una agenda espiritual, hermanos. Amén. Y en esa agenda, hermanos, ¿en qué nos vamos a ocupar? ¿Qué es lo que va a primar? ¿Qué es lo que vamos a anotar en esa agenda? ¿Qué es lo que vamos a anotar en esa agenda espiritual? ¿Qué es lo primero que anotamos en la agenda espiritual?
tenemos que anotar a Dios. Dios está en primer lugar. El Señor está en primer lugar. Amén. Una disciplina de amar a Dios, de amor hacia Dios, al prójimo, porque también que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dentro del prójimo, hermanos, podemos hablar de la iglesia, pero también de los perdidos. Amén. Hermanos, necesitamos amar a los perdidos. Amén. Necesitamos tener compasión del que está sin salvación. Dice que la gente está desfalleciendo en las esquinas de las calles. Nos cruzamos con gente que está desfalleciendo en las esquinas de las calles. O en la mitad, en la cuadra, en el almacén, donde sea. Hay gente desfalleciendo. Tremendo, porque el Señor nos está llamando en este tiempo, hermanos. Amén. Que podamos amar al prójimo, que podamos amar al perdido, hacer algo. Sí, Señor. Hacer algo por esa gente que está ahí perdida, sin rumbo, que lo único que está esperando es una palabra de amor, una palabra de esperanza para ser rescatado. Hay mucha gente que nosotros le llamamos personas de paz, que Dios está preparando el corazón para que cuando llegue el mensajero reciban el mensaje. Amén. Somos los mensajeros. Amén. Si tenemos amor, amén, tenemos que ser esos mensajeros. Amén. Dios nos manda a amar, hermanos, y nos ha enseñado a amar al perdido y aún aquel que se ha apartado, se ha caído, ¿verdad? De no condenarlo, sino, si es posible, ir a buscar a esa oveja perdida. O también, hermanos, cuando aquellas personas decidieron irse del camino, pero un día vuelven, hermanos, encontramos la parábola del hijo pródigo que habla del amor de Dios por esa gente que tuvo una caída pero vuelve nuevamente, hermanos. Hay que tener amor por todos ellos. Pero también, hermanos, tiene que haber una disciplina de amor hacia la iglesia. Amamos la iglesia, amamos al pueblo de Dios, amamos esa iglesia que Jesús derramó su sangre y la compró con precio de sangre, hermanos. Amamos nuestra iglesia, amamos el pueblo de Dios. Nos amamos los unos a los otros, como dice la Biblia. Hay amor entre nosotros. ¿Usted siente que hay amor entre nosotros? Tenemos que amar la iglesia, hermanos. Es la familia. Y si yo amo la iglesia, hermanos, yo quiero estar con la iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero estar ahí. Quiero colaborar, quiero ayudar, quiero sanar, quiero bendecir, quiero hacer algo. Si yo amo la iglesia, tengo que hacer algo. A veces hablamos con Olga, ¿qué pasa cuando estamos enamorados? Yo no sé si usted se acuerda cuando se enamoró por primera vez, o a veces por segunda vez. A veces ocurre que nos enamoramos una vez, falló, no anduvo, nos volvemos a enamorar, hasta que encontramos a alguien que de alguna forma se complementan. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando me enamoré de mi esposa, ¿puedo contar? Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo trabajaba todo el día, cansado, a veces con frío en el invierno. ¿Usted cree que yo no iba a la casa de mi novia a visitarla, a abrazarla y a besarla, a estar con ella? Hermanos, no había de frío, no había de calor, no había de nada, hermanos. Y yo andaba en una bicicleta, enflaquecí tanto en esa época porque era pedalear después de trabajar tanto. Es porque uno está enamorado. Entonces, cuando uno está enamorado, uno quiere estar ahí con la novia, hermanos. Sí, Señor. Entonces, esto nos confronta. Tendremos una disciplina de amor hacia Dios. Queremos estar con Dios. Tenemos una disciplina de amor hacia el prójimo. Queremos ayudar a hacer algo por el prójimo. Tenemos una disciplina de amor hacia la iglesia. Queremos estar con la iglesia.
Queremos estar con esa familia que el Señor la compró y la ama y la guarda y la protege. ¿Queremos ser parte de esa familia? Bueno, hermanos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos amando? ¿Estamos haciendo algo en la iglesia? ¿Estamos haciendo algo productivo? Y hablando de la iglesia, es la familia. Nosotros, carne y hueso, somos la iglesia. Pero hay otra pregunta, o hay otra verdad acá, hermanos. Amamos la casa de Dios. Nosotros a esto le llamamos casa de Dios. Porque Jesús le dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Amamos la casa de Dios? Usted puede decir, yo amo la casa de Dios. Lo único que no tengo tiempo. Estoy ocupado en otras cosas. Entonces no puedo ir a la casa de Dios. Mucha gente tiene esos argumentos, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer. Están ocupados, pero no en la salvación, hermanos. Están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Pero no en la salvación. Nosotros tenemos que amar la casa de Dios. Yo recuerdo, hermano, mis primeros pasos de creyente. Yo iba, hermanos, a la iglesia y no entraba, porque todavía era duro, pero escuchaba en la iglesia los cánticos, las alabanzas, y qué lindo eso, qué hermoso eso que cantan ahí. Hasta que un día di un paso y entré a la congregación. Encontré con mucha gente, hermanos, que me amaba. Gente que me abrazaba, gente que me ayudó, gente que de alguna forma me dio para adelante. Y bueno, todo eso era el amor que había. Pero qué lindo es ir a la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. Mi pregunta es, ¿tenemos una disciplina de amor? Si tenemos una disciplina de amor, tenemos que amar la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. David se lamentaba tanto de estar lejos de la casa de Dios y no poder ir. Se entristecía. Hoy tenemos todo, hermanos, para estar en la casa de Dios. Y por último, la disciplina de la palabra, y termino acá. Hermanos, aquí, hermanos, encontramos algo importante. Es la Biblia el manual para que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia. La Biblia es el manual. Amén. La Biblia, hermanos, es el manual que necesitamos sujetarnos. Dice que el creyente carnal no se sujeta a la palabra de Dios, pero el creyente espiritual es el que se sujeta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces yo voy a transitar, voy a andar, voy a caminar, voy a obedecer. Según lo que diga la palabra de Dios, no según lo que yo siento, o según mi antojo, o según mi carne, sino según la palabra, es el manual, es lo que va a funcionar, hermanos, cuando yo, hermanos, tengo la disciplina de la palabra de Dios. Funciona, hermanos. Dice, si el creyente es carnal, ahí están las exhortaciones. Hay exhortaciones para los creyentes carnales. O sea, la exhortación es que se vuelva a Dios de corazón, que se entregue, que se convierta, que se humille, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que restaura, que perdona, que da una nueva oportunidad. Ahora, si es espiritual, hermanos, si nuestra agenda es espiritual, quiero decirles algo, están las promesas. Amén. Si usted es un creyente espiritual y su agenda es espiritual, Dios está en primer lugar y pase lo que pase, usted está en oración, en adoración, está firme, aunque venga amenaza, aunque venga presión, aunque venga de todo, aunque parece que está rodeado de mal y parece que no va a salir, hermanos. Pero usted permanece ahí, orando, buscando a Dios. Usted es un creyente espiritual y están las promesas de Dios. Amén. Mientras que los creyentes carnales van a necesitar volverse primero al Señor, arrepentirse, sujetarse, obedecer, para después encontrar esas promesas. Porque las promesas de Dios están, hermanos, para aquel que se sujeta a Dios,
para aquel que se humilla delante de Dios, para aquel que se vuelve. Y en estos tiempos, hermanos, el tener una agenda espiritual es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, hay dificultades, hay adversidades, hay oscuridades. Realmente no es fácil. A veces veo, hermanos, en Cristo, gente, hermanos, fiel a Dios, gente que está ahí sirviendo a Dios, que está orando, que se está congregando, que está haciendo todo, digamos, lo posible en cuanto a sus fuerzas para agradar al Señor. Veo, hermanos, que a veces la batalla recia y no es fácil, pero los veo adorando al Señor. Amén. Amén. Quiero decirle a esos creyentes que el Señor tiene promesas. Aleluya. Y no se ha olvidado Aleluya. de esas promesas. Y Dios tiene cosas ya solucionadas para ti allí adelante. Y Dios tiene recompensa. Y Dios tiene un cielo que te va a amparar con todos los recursos. Aleluya. El Señor lo va a hacer. Amén. Pero sigan fiel. Yo sé que solamente Dios ve tus lágrimas a veces. Y que nadie te entiende, o que nadie te escucha, o que la gente, el hombre, pasa de largo. Pero Dios está viendo. A veces que en tu dolor estás adorando al Señor. En tu situación estás porque has creído y tenés una agenda espiritual. No has negociado la salvación, te estás ocupando en la salvación con temor y temblor, y el Señor va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Señor, me humillo delante de ti en esta hora. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestro consuelo. Y tú eres nuestro consuelo vigente. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, no es con ejército ni con espada. Señor, bendice a mis hermanos. Levántese un poquito, levante sus manos al Señor. Señor, bendice a mis hermanos, bendice esta familia que se han posicionado en fe, que han mantenido la fe, Señor, que han atravesado batallas, tempestades, amenazas difíciles, Señor. Pero han permanecido, están adorando. Aleluya, gracias, Padre, porque tú estás viendo y tú, Señor, te vas a compadecer de cada situación. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos y te agradecemos por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, porque estás con nosotros, y a pesar de que te hemos fallado muchas veces, que hemos sido indiferentes muchas veces, Señor, tú estás para levantarnos, tú estás aquí para ayudarnos, tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que se abran los cielos con los recursos para mis hermanos en esta hora, que se abran los cielos con esos milagros que están vigentes, que se abran los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Señor, y que podamos ocuparnos de nuestra salvación, porque estamos de paso por esta vida, por este mundo. Ayúdanos, Dios, a ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, a tener una agenda espiritual. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos vivifique, nos encienda en este tiempo y nos apasione en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por la vida de mis hermanos.
Señor, bendice a Nancy, bendice a Carlos, bendice este matrimonio. Derrama tu más rica bendición sobre ellos. Que sean ungidos, que sean encendidos y que puedan permanecer en una fe viva, Señor. Amén, Dios. Aleluya. Bendice a Mari, Señor. Esta madre, Señor, que ha consagrado su vida, bendícela, Señor, y fortalécela con tu Espíritu Santo. No dejes el tiempo de oración. Sigue orando. Aleluya, en el nombre de Jesús. Tenemos